La Comisión del Régimen Económico de la Asamblea Nacional tramitó la Ley Orgánica para la reestructuración de las deudas de la banca pública y banca cerrada y gestión del sistema financiero nacional y régimen de valores, la misma que fue aprobada con 75 votos en el Pleno de la legislatura. Amigas y amigos, este será el tema hoy en Tesis y Antítesis. Bienvenidos todos, yo soy Belkis Sánchez. Una herencia impagable y violación de derechos humanos marcó el inicio de la intervención de María Elsa Viteri, asesora del colectivo Deudores de Buena Fe, durante el segundo debate del proyecto de ley de reestructuración de las deudas de la banca pública y banca cerrada. Ella dijo que el problema central es la falta de una investigación y auditoría exhaustiva que permita verificar la situación real de los deudores no vinculados. Hoy por hoy, cuando a partir del 2013, gracias al señor presidente de la República, se los visibilizó. Y cuando en el 2014 se intentó hacer una ley de cierre, esa ley fue incompleta. Y dijo que la ley de la crisis bancaria de 1999 contemplaba un reglamento para su aplicación que permita favorecer a este sector deudor, del que dijo no existe, generando trabas para ser beneficiarios de la norma. De ahí su llamado a que el análisis de la norma sea visto desde un tema más humano y no técnico-económico. No puede ser que exista un cobro de costo del dinero retroactivo durante 20 años a personas a quienes no se les ha medido todo el costo humano y el haberlos sumido en la más completa indignidad. Una de las tantas víctimas del feriado bancario es Mónica Bolaños. Al iniciar contó su caso. Ella es víctima de una deuda adquirida por su tía abuela por el contrato de arrendamiento mercantil con el extinto Filambanco. Dijo que la entidad bancaria exigió el pago del valor total y la devolución del bien. Mi madre en su momento solicitó reuniones con las autoridades encargadas para buscar algún mecanismo de solución que sea conveniente para ambas partes. No obstante, las respuestas nunca llegaron. Su realidad actual: familiares que celebraron el contrato fallecieron, asumiendo una deuda impagable que deja como saldo migración, muertes y crisis de cientos de familias, al tiempo que saludó que esta iniciativa tratada en el Pleno de la Asamblea Nacional es una deuda social. Se ha logrado construir normas que verdaderamente están orientadas a solucionar los problemas de quienes somos deudores de buena fe. El colectivo Deudores de Buena Fe acompañaron durante el tratamiento de la norma en la Comisión del Régimen Económico y además en el primero y segundo debate. Mariela Logroño, TVL Noticias. Bien, para iniciar este debate, primero damos la más cordial bienvenida al asambleísta Carlos Berman, asambleísta por Unidad Primero, en alianza con el Movimiento País. Bienvenido. Muchas gracias, siempre será un placer poder dirigirnos a toda la ciudadanía y compartir este espacio con tan importante y prestigioso legislador como es Luis Fernando Torres. Correcto, asambleísta. De inmediato vamos a arrancar este programa con usted. Una primera impresión de por qué era necesaria esta ley. Y pregunto esto porque hubo un antecedente ya, y fue la promulgación en el año 2014 de la ley para el cierre de la crisis bancaria. Mire, siendo un tema tan sensible y nosotros somos coherentes con lo expresado tanto en el primero como en el segundo debate, que creemos que fue la mayor desgracia que pasó el pueblo ecuatoriano, había que tomar muchos correctivos y como la naturaleza mide todas las leyes, ninguna ley es hecha en piedra, siempre será perfeccionada. Y lastimosamente no se logró el objetivo que se pensó por más la intención que hubo. ¿Por qué no se logró? Porque lastimosamente el hecho mismo de ser banca cerrada había muchos instrumentos, mucha documentación que entramaban los trámites y no se logró la complejidad del tema. Hoy día que hemos
abierto los espacios nuevamente para que todos los sectores y actores que tienen que ver con la banca cerrada puedan expresar. De alguna manera hemos recogido el sentir. Y creo que también es justo decirlo, por eso fue que hubo un mayor aporte y se demostró en la votación de casi todos los sectores que conforman la Asamblea Nacional, demostrando que esta ley estaba mejor estructurada, mejor diseñada y que el objetivo era justamente beneficiar a esos miles y miles de ecuatorianos que casi por 20 años no podían ser parte del sector productivo y ellos tenían la intención, como en esencia somos los ecuatorianos hombres que honramos la palabra, somos gente de trabajo, de progreso. 30 segundos. Y ellos eso es lo que buscaban y a través de esta ley creo que de alguna manera hemos hecho justicia con esos miles y miles de ecuatorianos. Correcto, asambleísta Berman. Gracias. Asambleísta Torres, bienvenido. De entrada, ¿cuál es su apreciación respecto de esta ley? Bueno, mi saludo a Carlos, un distinguido legislador reelecto por Manabí. La ley fue aprobada en la Asamblea Nacional y trata fundamentalmente de corregir los errores de la ley publicada en febrero del 2014, con la cual se reguló todo el trámite para el cierre de la crisis bancaria. Lamentablemente, esa ley no pudo aplicarse como se esperaba y por ello se presentó este proyecto que tiene un nombre muy pomposo, Ley de Reestructuración de las Deudas de la Banca Pública, Banca Cerrada y Gestión del Sistema Financiero Nacional y Régimen de Valores. Desde mi punto de vista, la ley tiene algunos aspectos positivos para beneficiar sobre todo a deudores llamados en su generalidad de buena fe, que deben desde 1999 a la banca cerrada, otros que deben a la banca pública, en particular al antiguo Banco Nacional de Fomento. Sin embargo, unas declaraciones del señor Pedro Delgado, publicadas en Diario El Universo el día viernes de la semana pasada, llamaron mucho mi atención y de algunos gestores de opinión, porque él calificó a la ley que aprobó la Asamblea como una ley que trataba en último término de echar una nube de polvo sobre el feriado bancario, 30 segundos. Protegiendo, decía él, a grandes deudores, legitimando transferencias de activos realizadas antes del 2008 e inclusive abriendo la posibilidad de que puedan algunos exbanqueros demandar al Estado ecuatoriano. Lo que dijo tiene, por supuesto, que ser debidamente controvertido por el oficialismo, porque se trata de una aseveración, digamos, hasta cierto punto peligrosa en el trámite de una ley que tiene un gran impacto financiero y económico. Correcto. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Berman, en efecto, este fue un tema que no solo lo expuso ante el Pleno de la Asamblea el asambleísta Torres, sino también otros legisladores de oposición y que mereció la crítica por parte de un grupo de asambleístas del oficialismo, en este caso, que cuestionaron esta posición. ¿Qué dice usted? Bueno, nosotros en esencia podemos dar fe de que hemos abierto los espacios. Yo creo que los mecanismos legales, una vez que sea puesto el Ejecutivo y sea parte del Ejecutivo en este proyecto de ley, pueda ser inscrita en el registro oficial, publicada, perdón, en el registro oficial, habrá que tomar los debidos correctivos de ley. Es decir, yo estoy de acuerdo que nadie puede quedar al margen de iniciar acciones, pero en esencia lo que hemos podido nosotros determinar hasta ahora es que realmente estamos buscando el beneficio de miles y miles de ecuatorianos que realmente durante casi 20 años han estado sin ser parte activo del país y en muchos casos con una garantía de su préstamo inicial de 4, 5, 6 veces. También esta ley ha permitido de alguna manera liberar ciertas garantías para que ellos también puedan honrar las deudas y poder salir adelante. ¿Pero qué responde usted, asambleísta Berman, frente a esta advertencia de la que se hicieron eco asambleístas de oposición, en el sentido que dijeron que la ley podría no solo beneficiar a los deudores de buena fe, que es parte de su objetivo, sino también a aquellos posibles causantes de la crisis? Mire, yo por lo general, y la Asamblea sabe que siempre he sido respetuoso de todos los criterios de opinión, pero no puedo yo permitir que alguien que está fuera del país, que se fugó, venga a dar juicios de valores, que venga al Ecuador y que diga, demuestre cuáles son los beneficios o a quién se ha querido beneficiar. Entonces, en ese sentido, nosotros no podemos aceptar. Pero hay los mecanismos legales, los organismos legales, que son los competentes a hacer las acciones necesarias para verificar si o no son reales. Muy brevemente, ¿cuáles podríamos describir serían estos puntos principales de la norma?
de la ley. De la ley. Bueno, el beneficio que hemos permitido que no solamente aquellas personas que demuestren la posibilidad de acogerse a la ley, sino en todo en general, es decir, aquellos que en febrero del 2014, una vez que fue publicada la ley y también hicieron beneficios, pueden ellos hacer un recálculo, permitirles en algunos casos deudas que ya fueron canceladas, que demuestren fehacientemente. Sí, yo creo que de alguna manera se está haciendo... Para que puedan liberarse ya de esta situación. Para que puedan liberarse, porque correcto. hay temas que inclusive ha sido hasta pérdidas de vidas humanas, correcto, por la forma que ellos no han podido cumplir sus obligaciones. Correcto, gracias, asambleísta Berman. Asambleísta Torres. Mire, una parte de la ley tiene que ver con estos llamados deudores de buena fe que se convirtieron en deudores desde el cierre bancario a finales de la década de los 90. La ley establece que la cartera que tiene el Banco Central pueda ser vendida a una empresa para que ejecute esa cartera y esta empresa le pagará al Banco Central en 15 años. Inicialmente en el proyecto original la empresa era Recicop Sociedad Anónima, la cual tiene un capital mayoritario, me parece que de la Corporación Financiera Nacional, debido a que detrás de esta empresa está el antiguo banco Copiec. Esta empresa que adquiere la cartera del Banco Central será la encargada, en definitiva, de autorizar y dar las facilidades a los deudores. Se prevé en la ley, por ejemplo, que si alguien pagó los créditos, pero estos no se registraron, pueda, mediante una declaración juramentada, demostrar que pagó. Y al parecer ello está bien, porque no cabe que una persona que pagó pague, en definitiva, 2 veces. Lo que yo no he logrado todavía entender es el número de deudores de buena fe que se van a beneficiar en esta primera parte por haber adquirido deudas desde finales de los 90 y que están dentro de los beneficiarios, por decirlo así, de las deudas originadas en el cierre bancario. Se dice que no pasarían de 1.000. 20 segundos. Y las deudas que ellos tienen con el sistema financiero, Pedro Delgado dice que no pasan de unos 5 millones de dólares, pero otros dicen que podrían bordear fácilmente sobre los 90 millones de dólares. Esa es una información importante que se necesita para ver el impacto de la ley sobre estos deudores. Correcto. Gracias, asambleísta Torres. Usted ha hecho referencia a la situación de los deudores de buena fe y justamente sobre eso vamos a profundizar en el siguiente bloque. De momento, una breve pausa, amigos. No se vayan. Enseguida continuamos con más de Tesis y Antítesis. Tesis y Antítesis llega a ustedes a través de la señal abierta de la televisión legislativa, Canal 42 en Quito y por la web www.tvl.asambleanacional.gov.es. Amigas y amigos, continuamos con más de Tesis y Antítesis. En este bloque, un poco para intentar dividir los temas por aspectos y tener una visión mucho más amplia de esta ley de la cual debatimos, nos referimos a la ley para la reestructuración de deudas de la banca pública y banca cerrada. Vamos a revisar un reportaje acerca de los deudores de buena fe y sus comentarios respecto de esta ley aprobada. Es que este tema en concreto no es un tema exclusivamente financiero. Aquí hay un tema que involucra lo que es la condición humana. Esta ley está mucho más completa que la del año 2014. Creo que la del año 2014 fue un gran esfuerzo para tratar una crisis tan grande como la que sufrió el Estado ecuatoriano en el año 99. Sin embargo, dejaron muchos temas pendientes, como justamente fue el nuestro, el del tema de un leasing, que habla de un arrendamiento mercantil. Los avances más importantes son un buen tramo de intereses en años que se ha logrado tener. Seguimos por más, vamos por más, porque definitivamente no tenemos corresponsabilidad en esa generación de intereses. En este momento me siento alegre porque realmente he tenido una mesa humana. Toca mucho trabajar ahorita con la gente de afuera. Estamos hablando notarios, exactamente, notarios, dirigentes oficiales de crédito. Hemos tenido deuda y muchos ya no podemos trabajar.
Entonces ahorita con este informe ya nos sentimos mejor, ya podemos pasar mejores días en el futuro, para los días que nos faltan a nosotros. No puedo decir que se va a cerrar completamente el capítulo, pero se está intentando, se está volviendo la esperanza de los ciudadanos que hemos sido afectados por esta ley y por esta situación, más bien dicho. Bien, avanzamos con el debate asambleísta Berman. Escuchamos las impresiones de los deudores de buena fe respecto de este proyecto de ley aprobado. ¿Quiénes son este grupo de personas, los denominados deudores de buena fe, para quienes no están familiarizados, y qué es lo que se les soluciona? Bueno, son un grupo de ecuatorianos de toda índole, de actividades de diferentes naturalezas, de diferentes provincias, que creo yo que con el único objeto de poder buscar integrarse a la parte productiva, los unió, y de alguna manera creo que hay experiencias que la parte humana es... Todos los seres humanos han sido afectados. Entonces, de alguna manera, este proyecto de ley lo que busca es eso, que ellos puedan ser parte de la vida productiva. Gente adquirieron deudas en su momento y a lo largo de todos estos años han buscado pagarlas, pero han tenido que enfrentar una serie de trabas, de situaciones. Claro, yo tengo que decirlo con absoluta frontalidad. Ha habido mucho burocracia en el tema, no poderle solucionar un montón de temas, porque indudablemente son de diferentes instituciones financieras, y que eso ha conllevado inclusive que hayan fideicomiso tras fideicomiso. Entonces esto no ha permitido que se pueda agilitar los temas, y recogiendo el sentir y las experiencias vividas se ha plasmado en realidad, y hemos escuchado los casos. Si bien es cierto, el espíritu del legislador siempre será crear leyes de tipo general, no podemos ser puntuales, pero reitero, de alguna manera hemos buscado la forma de que estén incorporados todos los sectores en esta ley, que creemos que va a ser beneficioso para el Ecuador. 30 segundos. Pero sobre todas las cosas, esperemos, vamos a hacerle un seguimiento. Esta ley prevé también que cada 6 meses tendrán que informar a la Asamblea Nacional los avances y los alcances de esta ley. Inclusive también se ve sanción para los funcionarios públicos que no cumplan lo establecido. Por eso en esta ley no hay reglamento, es una ley directa. Correcto, gracias asambleísta Berman. Asambleísta Torres, se establecieron una serie de facilidades para los deudores de buena fe. ¿Usted está de acuerdo con aquellos mecanismos? Sí, mire, sobre la primera parte, esto es los deudores de la banca cerrada. Luego de conversar con Carlos, el monto que deben estos deudores asciende a 4.000 millones de dólares, de los cuales 1.290 millones de dólares lo deben los deudores vinculados y el resto deudores no vinculados por una serie de circunstancias. Que se va a recuperar los 4.000 millones de dólares, difícil. Entonces, de lo que me decía Carlos, todavía no se puede tener la información, porque con la ley recién se conocerá quiénes van a acogerse a los mecanismos que en ella se establecen para facilitar los pagos. En todo caso, en el artículo 11 de la ley, por ejemplo, se dan algunas facilidades a los deudores vinculados de hasta 25.000 dólares para el recálculo de la deuda. Igualmente, a estos deudores de la banca cerrada se les da algunas facilidades, y no solo facilidades, sino se les condona a los herederos cuando haya fallecido uno de ellos y la deuda no supere los 150.000 dólares, porque se conoce el drama que están viviendo algunos herederos de deudores de buena fe que fallecieron, que están sobre sus hombros con deudas prácticamente impagables. Igualmente, algo se trata del tema de las garantías, 30 segundos. Porque hay muchas personas que han garantizado con más del 200% la deuda. Debían 100.000 dólares, me comentaba Carlos, y hay garantías que están valoradas por sobre los 600.000 o 700.000 dólares. Y esos bienes inmovilizados durante 18 años, 17 o 15 años. Este es entonces uno de los primeros capítulos de la ley. Deudores de buena fe en el caso de la banca cerrada. Yo me pregunto si con ello finalmente se cerrará o no este doloroso capítulo del feriado bancario, y me temo que no. Gracias, asambleísta Torres. Allí una pregunta planteada, asambleísta Berman, y adicionalmente han hecho referencia a los deudores vinculados. ¿Qué diferencia hay?
¿Cuáles son estos? Bueno, realmente también hay que entender. Primero quiero indicar que también se busca de alguna manera hacer justicia. Hay muchos créditos que se hicieron en la sociedad conyugal y uno de los cónyuges falleció, la deuda queda extinguida por la forma mismo que ellos han pasado. De igual manera, para los que tienen enfermedades catastróficas o los discapacitados, también prevé esta ley el beneficio para que ellos también tengan la deuda extinguida. Mire, no podemos nosotros prever el futuro. Aspiramos que con esta ley quede ya cerrada por fin todo el tema del famoso feriado bancario y salvataje bancario. No solamente el beneficio de haber entregado las instituciones financieras, sino también del beneficio de haberse hecho a través de los certificados de depósito. Que eso también hay que buscar el mecanismo para demostrarles quiénes fueron los beneficiarios, pagando al precio nominal apenas el 10, el 20% del valor real de estos títulos de crédito. Por lo tanto, también tenemos que buscar ese mecanismo. Es decir, de alguna manera se abre la posibilidad cierta de hacer una investigación mucho más profunda para que caiga quien tiene que caer. Sobre todo cuando escuchábamos en el debate de manera recurrente que se exigía que más allá de a través de esta norma beneficiar a aquellos perjudicados por el feriado bancario, se establezcan y se determinen responsables. Quienes ocasionaron esta crisis. Así es. Yo creo que hacia allá hay que apuntar, porque nadie puede quedar fuera de la ley, y más aún cuando, en eso sí, vamos a ser reiterativos, la mayor desgracia que ha vivido el pueblo ecuatoriano. Gracias. Asambleísta Torres. Mire, la segunda parte de la ley tiene que ver, en cambio, con los deudores del Banco de Fomento en liquidación. El número aproximado de estos deudores llega a 31.000 y las deudas que ellos tienen con el Banco de Fomento en liquidación bordean los 149 millones de dólares. En la ley se establece algunos incentivos para que si pagan, por ejemplo, el 5% del saldo de capital dentro de 180 días a partir de la vigencia de la ley, artículo 14, se les condonará a estos deudores del Banco de Fomento en liquidación costas, gastos, recargos, intereses e intereses de mora. Y además se establece que podrían reestructurar su deuda y en ese caso la tasa de interés sería del 5%. A primera vista parece interesante porque no se está condonando el pago del capital, pero sí generando el incentivo para aquellos que quieren pagar y no han podido pagar, con algo de pago, puedan beneficiarse de una reestructuración con una tasa del 5%. Y se dice algo más en el artículo 18. Si alguno de estos deudores del Banco de Fomento en liquidación padece una enfermedad catastrófica y su deuda llega a 40.000 dólares, en ese caso prácticamente se extinguiría la deuda, lo cual resulta, pues, desde el punto de vista social, sensato en estas circunstancias, porque no se le puede pedir que pague a un agricultor, digamos, de la costa, de la sierra, un pequeño agricultor, ese monto padeciendo de una enfermedad catastrófica. Me quedan 30 segundos, asambleísta Torres, más allá de este análisis que usted ha hecho de estos dos grandes ejes, si se quiere, de la ley, usted había señalado que con esta norma se podría proteger a grandes deudores. ¿Cuáles serían estos? Bueno, cerrado entonces el tema del Banco de Fomento en liquidación, aquí viene la pregunta sobre la declaración que hizo Pedro Delgado. Él dice que protegería a grandes deudores. Por eso yo espero que antes de que se publique la ley, él sí tiene información de los nombres de estos grandes deudores que supuestamente estarían protegidos por la ley. Pero nos remitimos únicamente a un pronunciamiento de una persona que ha sido calificada como prófugo de la justicia. Pero más allá de ello, no se olvide que manejó el fideicomiso nomás de impunidad y estuvo antes de este gobierno en todo el proceso del cierre bancario. Ha sido un funcionario en los últimos 19 años, conoce el tema y esas aseveraciones tendrán que tener fundamento con lo que él pueda decir. Correcto. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Berman. Amigos, nos vamos a una nueva pausa. Al volver estaremos ya con el bloque final de tesis y antítesis. En esta ocasión, el debate a propósito de la ley para la reestructuración de deudas de la banca pública y banca cerrada. Ya regresamos. Pueden ver, escuchar y escribir a Tesis y Antítesis a través de YouTube, Facebook y por nuestra cuenta Twitter, @Tesis y Antítesis.
Bien amigos, continuamos con más de tesis y antítesis. Asambleísta Berman, la ley de reestructuración de deudas es una norma amplia. Se incluyó también, por ejemplo, este tema relacionado con el Banco Nacional de Fomento en liquidación. ¿Qué es lo que se establece al respecto? Mire, es conocido en el país, primero, los momentos difíciles que vivió la costa y básicamente provincias como la mía, Manabí, Esmeralda y otras provincias del país. El sector agropecuario ha estado, a través del fuerte invierno que ha tenido, hay sectores realmente muy sensibles que han pasado crisis económica y también de alguna manera quisimos hacer justicia con los deudores del Banco Nacional de Fomento en liquidación. Primero, también implementamos la misma acción que era el beneficio para las sociedades conyugales que adquirieron un crédito, si uno de los dos ha fallecido, queda extinguida la deuda. Para las personas también con problemas de discapacidades, enfermedades catastróficas, también incluye el total no pago de la deuda. En el tema de la remisión, porque constitucionalmente no podemos nosotros evadir la deuda o condonar totalmente la deuda, lo que hemos hecho es una ley de remisión que permite que los intereses hasta enero del 2010 quedan extinguidos. De enero del 2010 hasta la fecha se hará un recálculo del 5% anual. Se amplía a 10 años plazo con 2 años de gracia al sector realmente sensible, como aquí se agrupa sectores de agropecuario, pequeños comerciantes, pescadores artesanales y todo el segmento. 30 segundos. Y también se incluye a los microcréditos de la Corporación Financiera Nacional, es decir, buscamos de alguna manera insertarse nuevamente todos estos sectores en el sector productivo como generación de plaza, empleo y trabajo. Correcto. Gracias, asambleísta Berman. Asambleísta Torres, usted había pedido que se analicen aquellas relaciones contractuales con el ex Banco Nacional de Fomento. Sí, efectivamente son las que se mencionan, pero lo interesante es que poco antes de la votación se incorporaron algunas modificaciones que no solamente van a tener incidencia en las deudas con la banca cerrada, en las deudas con el Banco de Fomento en liquidación, sino con cualquier entidad financiera nacional. La disposición general sexta, por ejemplo, dice que las obligaciones contraídas por todos los créditos otorgados por las entidades del sistema financiero nacional, privado o público, incluidas las instituciones financieras en proceso de liquidación y que sean declaradas de plazo vencido, podrán ser cobradas a través de la respectiva ejecución o dación en pago del bien dado en garantía, con lo cual se extinguirá la deuda, siempre y cuando el valor al cual la entidad financiera hubiera recibido el bien en garantía o recibido en dación en pago cubra más del 100% del capital de la deuda original. Este es un tema que va a tener un gran impacto sobre el sistema financiero, especialmente en el caso de que alguien, habiendo otorgado una garantía hipotecaria, no pueda pagar con dinero, sino que tenga que entregar el bien hipotecado. Y va a tener impacto porque muchas entidades financieras, tanto públicas como privadas, no estaban aceptando ese tipo de bienes dentro de la figura de la dación en pago o del remate. Esta inclusión que se hizo poco antes de la votación, yo diría que le va a dar a la relación contractual entre la entidad financiera y el deudor una connotación distinta de la que ha tenido ahora, básicamente pensando en el deudor antes que en los intereses de la entidad bancaria acreedora. Correcto, asambleísta Torres. Asambleísta Berman seguramente querrá comentar algo respecto. Sí, yo creo que vuelve a ser lo que está consagrado en la Constitución, la supremacía del ser humano sobre el capital. Si bien es cierto, cuando él obtuvo el crédito, entregó bienes que cubrían la obligación, es decir, estaba demostrado que ese bien tenía un valor. En algunos casos habían aportes, abonos al crédito original y se seguía manteniendo la garantía. Y resulta que por alguna razón no se podía cumplir la obligación, remataba el bien y ese deudor seguía con la deuda a veces hasta el doble del valor original. Entonces, de alguna manera creo yo que se busca es el beneficio para el ciudadano, lo que buscamos aquí. Y en ningún caso estamos atentando
contra el sistema financiero nacional porque, reitero, está respaldado, ¿cierto?, una garantía con el crédito original y sabiendo que siempre habrá la plusvalía cuando se trate de algún bien. Entonces, por lo tanto, creemos que está más que cubierto el valor del crédito. Correcto, asambleísta. En este tramo tenemos 3 minutos para cada uno para sus comentarios finales a propósito de este proyecto de ley. Expectativas, sin duda. Sí, yo diría que lo que manifesté en principio, esta ley recoge queriendo hacer justicia con esos miles y miles de ecuatorianos. Ese famoso salvataje bancario que el Ecuador debe señalarlo con claridad quiénes fueron los culpables de haber cometido el mayor atraco del siglo. Por lo tanto, de alguna manera buscamos resarcir ese momento que han vivido durante casi 20 años una gran mayoría del pueblo ecuatoriano, que costó, que eso es importante resaltar, el mayor patrimonio que dentro de una sociedad que es el núcleo familiar. El haber emigrado millones de ecuatorianos permitió la desintegración total de una familia y que ahora vemos en algunos casos problemas sociales. Entonces, esta ley buscamos eso, el beneficio para el pueblo ecuatoriano, el beneficio para aquellos ciudadanos que durante muchísimos años estuvieron totalmente fuera del ámbito legal. Asambleísta Berman, como parte de este mecanismo de seguimiento de aplicación a esta norma se estableció aquello de la presentación de informes cada cierto periodo. ¿Qué más todavía? Y allí el compromiso de la legislatura para vigilar la aplicabilidad de la ley para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió con la norma aprobada en el 2014. Mire, una de las cosas cuando hemos abierto los espacios a todos los sectores y actores en cada una de las leyes, pero en concreto con esta ley, hay un compromiso de hacerle un seguimiento y las puertas de la Asamblea Nacional, quienes hemos tenido el honor y la suerte que el pueblo vuelva a confiar en nosotros, vamos a seguir en el próximo periodo legislativo, hacerle el seguimiento a las acciones como norma. Parte de nuestra acción fiscalizadora, todas las principales acciones que tiene el asambleísta será una de ellas. Así que tenga la seguridad que vamos a hacer el seguimiento para que se cumpla establecido en esta norma. Por eso no hay reglamento en esta ley, justamente para poder tener la aplicación de una forma directa. Nos queda todavía un minuto, asambleísta Berman. Bueno, seguir trabajando en beneficio del país. Creo yo que todas las leyes que hemos tramitado es siempre pensando en el bienestar del pueblo ecuatoriano. Nosotros no tenemos ningún compromiso. En caso particular, lo hemos dicho con claridad, hemos honrado todas las deudas que hemos tenido, inclusive con la banca cerrada. Correcto, muchísimas gracias. Asambleísta Torres, sus 3 minutos finales para cerrar este tema. Mire, la ley, además de abordar el problema de los deudores con la banca cerrada, de los deudores con el Banco de Fomento en liquidación y de establecer normas para garantizar que se cubran las deudas con los bienes que han sido hipotecados, también regula aspectos diferentes y distintos de los que menciono. Por ejemplo, se reforma el artículo 1 de la Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales, pero se la reforma para dar, digamos, una situación de privilegio única y exclusivamente a quienes sean accionistas con menos del 6% en una compañía anónima inscrita en el catastro público del mercado y siempre que las acciones hayan sido adquiridas a través de la bolsa de valores. ¿Por qué este privilegio? Solamente a este tipo de accionistas, cuando en otros casos la zozobra en la que se encuentran los accionistas minoritarios por este artículo 1, muy mal concebido, ha llevado a la pérdida inclusive del patrimonio. Hay casos en este país que por deudas al IES, al SRI o a cualquier entidad pública, accionistas que tienen el 1% del capital social se han visto obligados a responder con todo su patrimonio porque los mayoritarios no pagaron. Y luego cuando reclaman se les dice: usted inicia acciones civiles contra los accionistas mayoritarios, pero a usted, teniendo el 1%, le cobramos todo. Este artículo debió haberse reformado integralmente. Yo, inclusive, hice una propuesta formal en la Asamblea. El proyecto, curiosamente, no ha sido archivado. La Comisión de Derechos Laborales lo tiene allí en el limbo, porque este artículo 1 ha generado inseguridad jurídica en el país. Es hora de dar vuelta a la página y modificar completamente el artículo 1
de la Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales. Por lo demás, asambleísta Torres, nos queda un minuto. Sí, en lo demás se reforma, por ejemplo, la Ley de Régimen Tributario Interno para generar un incentivo a las cooperativas que se fusionan para que no paguen impuesto a la renta durante 5 años. Se reforma también el sistema de aseguramiento de depósitos. Y en cuanto a la crisis bancaria, quien mejor ha explicado las causas ha sido la analista de Diario El Universo, Gabriela Calderón. Ella publicó un artículo y dijo que la gran causa de lo que vivimos del 99 fue la emisión monetaria exagerada del Banco Central, que llevó a un desequilibrio completo en el sistema financiero ecuatoriano. Por eso, la dolarización, dice ella, es del gran triunfo de los ecuatorianos, porque gracias a que estamos en una economía dolarizada, el Banco Central ya no puede hacer lo que lamentablemente hizo el 99 con esa emisión monetaria sin límite. Correcto, asambleísta Torres, asambleísta Berman. Hemos cerrado el debate sobre este tema, la ley para la reestructuración de deudas de la banca pública y banca cerrada, pero quiero aprovechar su presencia para brevemente tener una participación adicional y un criterio en torno a la ley para la aplicación de la consulta popular efectuada el pasado 19 de febrero sobre paraísos fiscales. Asambleísta Berman, usted es integrante del Consejo de Administración Legislativa CAL, que ha remitido el tratamiento, ha calificado a trámite este proyecto de ley y su análisis recayó justamente en la Comisión de Justicia. Una primera impresión. Mire, yo creo que el resultado de casi el 56% de los ecuatorianos que dijo sí a la consulta popular demuestra que hay ese concepto de con mucha claridad. Como usted lo señala, el CAL transmitió a la Comisión de Justicia para que ellos sean los que preparen el proyecto de ley y que sea realmente ya fundamentado y poner en práctica algo que el pueblo ecuatoriano ya lo reflejó en las urnas. Una de las principales inquietudes que hemos podido escuchar de parte de distintos actores, que hemos podido leer a través de redes sociales, es si en efecto esta norma y estos resultados en sí mismos de la consulta popular van a dar pie a cerrar todo este círculo que implica el destino de recursos en paraísos fiscales y demás. Mire, yo creo que el Ecuador es el primer país en el mundo que tomó esta determinación soberanamente y democráticamente, y como tal creemos que es justo. Un funcionario público, sea esta elección popular o designación, tiene que tener en el país de origen, en este caso en el Ecuador, todos los recursos económicos que permitan también desarrollar el país. Más aún, hoy día que estamos en un sistema de la dolarización que se refleja, y mantener la dolarización es una balanza de pago. Necesitamos que ingresen más dólares de lo que sale, por lo tanto es la única forma como podemos seguir fortaleciendo la dolarización. ¿Un paso más para frenar la corrupción, si se quiere? Yo diría que sí, yo diría que sí. Correcto, asambleísta Berman, gracias. Asambleísta Torres, usted es integrante de la Comisión de Justicia, sí, por cierto. Mire, el proyecto enviado por el presidente de la República va más allá de la pregunta sobre la cual el pueblo ecuatoriano se pronunció favorablemente. En el proyecto enviado por el presidente, por ejemplo, se establece una acción popular que podría convertirse en linchamiento popular para que en cualquier circunstancia alguien de la ciudadanía, por simples especulaciones, pueda iniciar acciones en contra de dignatarios de elección popular o servidores públicos que pudieran tener cuentas, inversiones, bienes muebles e inmuebles en un paraíso fiscal. Igualmente, el proyecto de ley tiene algunas deficiencias técnicas en la redacción. Por ejemplo, se dice, alguien que de cualquier manera tuviere cuentas, fondos, inversiones. ¿Qué se entiende por esta expresión de cualquier manera? Esto no es técnico en una ley que tiene y va a tener, por supuesto, un impacto. Por lo demás, esa ley no afecta a ningún dignatario o funcionario público que ahora tenga bienes, cuentas o inversiones en paraísos fiscales, a menos que continúe como tal después de la vigencia de la ley. Y en ese caso habrá un año para que el funcionario, dignatario o servidor público pueda transferir o desprenderse de esas inversiones hasta marzo del 2018. El gran problema se presenta porque las transferencias que alguien podría hacer están sumamente limitadas. No puede transferir a ningún pariente hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad, a ningún tipo de figura societaria en la que pueda existir alguna vinculación. Y ello podría en algunos casos hacer muy difícil
que alguien pueda deshacerse, por ejemplo, de bienes inmuebles. En el caso de inversiones es más fácil porque trae los recursos al Ecuador o los lleva pues a una jurisdicción que no sea catalogada paraíso fiscal. De allí entonces que la ley tendrá que ser analizada para ver si es un fiel mandato de lo que dijo el pueblo en la consulta popular. Correcto, asambleísta Torres, y en la medida en que avance el trámite al interior del legislativo de esta propuesta de ley, será un tema que sin duda abordaremos en siguientes programas de Tesis y Antítesis. Gracias por habernos acompañado al asambleísta Carlos Berman, al asambleísta Luis Fernando Torres, en lo que tiene que ver con la ley para la reestructuración de deudas de la banca pública y banca cerrada. Decimos que sin duda ha sido una propuesta que ha generado expectativa en la ciudadanía, sobre todo en aquellos ciudadanos deudores de la banca pública y banca cerrada. Se han establecido una serie de mecanismos y facilidades para que ellos puedan honrar estas deudas, y fundamentalmente será importante el papel de la legislatura en el sentido de dar seguimiento a la aplicación de esta normativa. Así se ha ofrecido y eso es lo que se espera. Amigos, recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, como siempre, la síntesis les corresponde a ustedes. Será hasta una próxima ocasión. Agradecemos por la reproducción de Tesis y Antítesis a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociado SECREA, al portal de noticias ecuadorenvivo.com, a la Flaxo Radio y la radio de la Asamblea Nacional.